quería como comentar, es un libro que tiene varios ensayos de personas como Brian Sanoma en su contexto, en todo lo chicano, en Estados Unidos, donde el español no es lengua de Estado. Y ahí vemos que el asunto no es la lengua, sino el asunto político detrás de la lengua. De Ruperta Bautista, que escribe pues, desde su placer poético, y también de Gabriela Contreras, Mapuche, que está en un texto urbano, lo que enfrenta también en Chile. Entonces, un poco el título, ahora pues ya decimos que muchas cosas son políticas, ¿no? Viene también de esta reflexión fundamental que fue para el feminismo de ver que lo personal era política, que lo que sucedía dentro de la casa, etc., era política. Y un poco a mí me chocaba el tratamiento culturalista que se le da a lo lingüístico, porque generalmente la parte de la diversidad lingüística se ve muy cercana a la diversidad cultural. Casi, si ustedes ven, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estaba originalmente, está sectorizado en la Secretaría de Cultura. Y en el movimiento indígena, en muchas ONGs, también siempre está el Departamento de Lengua y Cultura. Entonces, de algún modo, hay una culturización de la lengua, y no digo que no lo sea, pero escribí también un texto con un título un poco provocador, porque tenía ahí una preocupación al respecto que se llamaba La lengua no es cultura. Y bueno, ¿por qué quisiera hablar de por qué me parece que lo lingüístico es profundamente político? Primero porque quería focalizar que hay dos usos, o tres usos al menos, de la palabra cultura en español. Creo que no sucede lo mismo en inglés. La primera es su sentido antropológico, como todo aquello que se opone a natura, ¿no? Es decir, todas las personas dormimos, pero algunas duermen en petate, o en la hamaca, y en la cama, etc. Eso es cultura. En ese sentido, muchas cosas son cultura, básicamente todo lo que no sea natura, ya discutiremos esa división. Y por otro lado, se utiliza cultura como artes o manifestaciones estéticas. Entonces, si la palabra cultura en Secretaría de Cultura se utilizara en su sentido antropológico, pues la Secretaría de Cultura organizaría las elecciones, porque las elecciones son cultura política. Pero en esa sección, y bueno, está la otra que es la de elitista, ¿no? Esta persona no tiene cultura, no va a la otra. Pero en esta sección, yo decía, es que la lengua no es como cualquier otra manifestación cultural. ¿Por qué? Primero porque, a diferencia de siempre, con eso no quiere decir que no sea importante, pues a mí me gusta mucho la música mije, y me gustan muchísimo las danzas, y aprecio mucho todo eso. Sin embargo, es verdad que no siempre estamos danzando ni siempre estamos haciendo música. Pero a ver, tratan de despojarse de lo lingüístico. No se puede, es algo que nos constituye profundamente y que está desde el momento en que despertamos y decimos, ya es el mismo padre maldito despertador. El hecho que ustedes despierten y utilicen alguna lengua para pensar eso está determinado históricamente. O sea, ¿por qué se despiertan y no lo piensan en náhuatl? Porque no ganó la discusión de cuál iba a ser la lengua nacional del Estado mexicano, que algunos participantes fueron en náhuatl, pero pudo decir eso. Entonces, algo tan personal como despertarte y pensar en una lengua está atravesado por lo histórico y lo político. Y la lengua empapa tanto nuestra humanidad que incluso cuando dormimos aparece la lengua en forma de sueños. Y entonces la lengua que soñamos también está determinada por una serie de condiciones, a diferencia de otras manifestaciones. Por lo tanto, es un hecho cognitivo, no solo una manifestación artística. Entonces eso por un lado, y entonces está presente en todo. La discusión sobre la reforma judicial se está dando en una lengua. Esa lengua sea esa y no otra, tiene que ver con una serie de cuestiones históricas y políticas. Y por eso quería como justo desligarlo un poco de ver que, claro, danza, poesía, música y lengua, porque no está confinada a la Secretaría de Cultura. Esto interesaría a todas las secretarías. Ojalá no al SAT, pero también, es decir, ahí también hay hechos lingüísticos. Entonces, eso era como una preocupación.
La otra es ver que lo lingüístico tiene, o sea, el hecho de cómo vivimos lo lingüístico, el hecho de que incluso está atravesada también por la clase, el español no es una cosa pequeña, sino que tiene que ver, hay marcadores de clase, etc. Pero hablando con ya otras lenguas, esa diversidad lingüística, no solo se trata de un despojo de algo, de un elemento cultural que ya es grave, o sea, no solamente es el despojo de un textil, de una blusa, sino la represión de hechos cotidianos, o sea, castigar que alguien hable o piense o haga operaciones matemáticas en una lengua, es decir, es muy brutal esa represión. Y esa represión tiene que ver claramente con la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, antes hay maneras, siento, y creo que eso da pie a otro estudio, pero siento que la opresión, la actualización de la opresión va a ser distinta. O sea, para el Imperio Romano, vamos a pensar, conquistar territorios o conquistar pueblos no implicaba la imposición de una religión, o sea, que iban agarrando ahí más dioses, pero el Imperio Español era fundamental la imposición de la religión. Y para el Estado mexicano lo fue la lengua. Es decir, casi en su fundación, para poder en su imaginario dar una condición a esa entidad que se estaba creando, era fundamental el borramiento lingüístico. Y hubo algunas discusiones muy interesantes sobre cuál iba a ser la lengua de ese Estado. Porque el modelo Estado-Nación, a diferencia de otras estructuras sociopolíticas previas, necesita, digamos, el monolingüismo. Es casi como una lengua, es como decimos que se habla en Uruguay, pensar que es una lengua, un Estado, una lengua, un Estado, es una ecuación fundamental. Cuando ahí se dan más de 10 lenguas, cualquier estado al que vayamos, hay esta idea. Son pocos los estados que tendrán 2 lenguas, tal vez 4, pero de ahí es uno en general. Y esto fue fundamental para este país y apela a quienes no hablan lenguas indígenas y responden por qué no las hablan. Entonces, en el caso de México, la imposición del español era fundamental para la creación de los mexicanos. De hecho, mestizo no significa lo que en la época colonial que era padre español, madre indígena. Si alguien ahora se asume mestizo, no es porque su papá sea español, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto de lo mexicano y lo mestizo? Está en la operación lingüística. Vamos a ver cómo utiliza lo lingüístico el Estado mexicano. En el primer censo, digamos, o de los primeros censos más estructurados ya en el siglo XX, Gamio hace un indigenómetro para determinar quién es indígena. En ese se pregunta si usas guarache o más descalzo, si duermes en hamaca o duermes en petate, si prefieres comer trigo o prefieres comer maíz y si hablas una lengua indígena. Esta, digamos, racialización de lo indígena se va deslavando y el único criterio que va a utilizar el Estado mexicano hasta el 2000, oficialmente, hasta el 2000, un poco, es la lengua. Tú eres una lengua indígena, eres indígena. A diferencia de otros estados como Canadá, Estados Unidos o Chile, donde esta cuota de sangre, que es también otro problema, es indígena quien tiene cierto porcentaje de sangre indígena. En el caso mapuche, quien pueda rastrear un apellido mapuche hasta cierto momento, entonces cada estado va a actualizar la manera de escribir lo indígena. En el caso de México, la lengua se vuelve fundamental. Es decir, tú dejas de ser indígena para el Estado durante la mayor parte del siglo XX en el momento que ya no hablas. Por lo tanto, todos los esfuerzos institucionales con dinero público estructurados van para desaparecer esas lenguas, para crear la idea de la nación mestiza. Entonces es un artefacto fundamental en la construcción de la mexicanidad. Entonces se hace un sistema estructurado, desde la SEP sobre todo,
Y además esto va a implicar una serie de violencias físicas sobre cuerpos infantiles. Creo que eso no se ha dicho lo suficiente. Para que alguien deje de hablar una lengua o no la quiera transmitir a la siguiente generación, implicó en las escuelas muchos castigos físicos. Entonces estábamos haciendo como esa galería de cuáles eran. Y todavía, como estoy tan viejita, a mí me tocó los balazos en la mano cada vez que hablaba mi hija. Recuerdo que una vez me abrieron esta parte de la piel. Y en ese momento yo lo tomaba como algo divertido. Vamos a hablar, mi hija, que no se aprende nada esto, que engancha muchas veces. Era como muy popular a que no enganchar. Esto que es pequeño va a implicar otra serie de castigos, como niñas que se orinan en el salón porque la maestra les dijo que hasta que no lo pida en español no puede ir al baño. Niñas que estuvieron sus testimonios debajo del sol en la cancha de la escuela con 2 rodillos en la mano. En 2015, en 2006, el caso de una niña que fue amarrada con los piecitos hacia arriba, la cabeza hacia abajo, por hablar y reincidir en hablar náhuatl en clase. 2015, niños que eran enviados a lavar los baños cada vez que hablaban chapino en multas, ¿no? Y justamente una compañera ayer nos hablaba de cómo su mamá no puede darse el lujo de pagar tantas multas por tantos niños y decía, por favor, hagan esto, porque no puedo pagar la multa por esto. El caso en la Mixteca, en donde profesores iban en las tardes después de la escuela, digamos, pasando por las casas a escuchar si los papás estaban usando Mixteca con sus hijos o la comunidad. Entonces, toda esta serie de violencias fue estructurada. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver que si esto es importante para la construcción de la nación mexicana, es profundamente político, no va de qué bonita la diversidad cultural. Pone en jaque. Entonces, básicamente en México significó ser mestizo, era ser desindigenizado. Y ser desindigenizado no significa, o sea, que las élites blancas se casaran masivamente con la población indígena como nos lo hacen creer que está en la narrativa de mestizaje. Porque eso no sucede ni ahora. Las élites no se, o sea, la gente no se casa así. Generalmente nos casamos con gente de nuestro propio entorno de clase. Fiona Navarrete ha hecho unos estudios sobre cómo se ha contado esto y se ve esta idea de que los españoles y los indígenas, porque aparte la población afro desaparece de la narrativa, estuvo una vez muy alegre y feliz, que además tiene un asunto de género, porque siempre es españoles, mujeres indígenas y no es así, porque en realidad a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, muy comúnmente, las uniones informales, es decir, por unión libre, y formales por matrimonio entre personas blancas, criollas y mujeres indígenas, era menos del 10%. Entonces, si las élites blancas criollas de ese país, que siguen casándose, no se casaron ni se emparejaron y tuvieron hijos masivamente con mujeres indígenas, ¿qué es el mestizaje? El mestizaje es básicamente hacer que olvides que eres indígena. Pero eso queda como estos estudios del 70% de un país con piel morena. Básicamente el mestizaje es el proyecto, creo que está resumiendo esta canción de La Chica Banda, ¿la conocen? De entonces ella dice que su padre vino de San Juan Chamula, es decir, era tzotzil, y su madre de Tzintzuntzan, o sea, seguramente hablaba por el tzotzil, pero ella ya nació en Londres, en la Gran Tenochtitlan. Entonces, como ella, la chica banda, si estuviéramos en Estados Unidos, la chica banda sería innegablemente 100% indígena con cuota de sangre. Pero en México, como la chica banda no aprendió purépecha y no aprendió tzotzil, la chica banda es mexicana y seguramente será categorizada como mestiza. Entonces, cada estado va a actualizar cómo determina que alguien es indígena y no, eso es muy perverso. No va a decir si es plural y corrige si se puede salvar por fortuna. Entonces hay cosas que nos van a pasar por ser indígenas, otras por ser indígenas. O sea, yo voy a la ceremonia a comer los elotes, que se llama correr al zorro, eso es porque soy indígena. Pero quien me impidan hablar en clase, eso es porque soy indígena. Entonces, el borramiento lingüístico en México es fundamental para determinar qué es lo indígena
para crear qué es ser mestizo. Mestizo es, olvida que eres indígena y la manera más efectiva es que no aprendas la lengua. Alguna vez en redes sociales hice la pregunta, ¿qué lengua indígena hablarías si tus abuelos te lo habían enseñado? Y si la hablaras, serías hace poco en un proyecto en el Istmo a una comunidad zapoteca, uno de los argumentos que dieron para negarles el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas fue decirles: ustedes ya no hablan zapoteco. Entonces afecta también la defensa del territorio. Ahora, si ahora yo pregunté cuánta gente murió por COVID de pueblos indígenas, y el único dato que me dieron fue cuánta gente hablante de lengua indígena murió por COVID. Entonces, aunque está ahí el criterio de la autoadscripción, institucionalmente sigue funcionando la lengua. Iba a pedir yo una beca, la única vez que pedí una beca para indígenas, no lo vuelvo a hacer. Y me hicieron, lamento mucho haber caído en eso, haberlo hecho, pero el jurado, ante la duda, me hizo hablar en mijen ante ellos. Y este jurado no habla mijen. O sea, yo hubiera podido hablar alto valirio, igual hubiera pensado que era indígena. O sea, era el performance lingüístico. Ahora, ¿qué es lo que eso sucede? Es un borramiento en la memoria de la lengua. Y por eso pena tanto a la población mestiza. Yo creo que es muy importante y en ese sentido es profundamente político. Y voy a hablar de 3 casos que me impresionan mucho. Un amigo en redes sociales contaba su historia. Uno de sus abuelos había sido alemán, bisabuelo, creo, no recuerdo bien, abuelo o bisabuelo. Y el bisabuelo alemán era un tema en la familia, ¿saben? Había fotos de él, había todo de cómo llegó a México y después qué hizo, y ¿saben? Era como un tema en la familia. Y tenía su abuela, y su abuela de toda la vida, ¿saben? Sabían que venía de un pueblo, de Morelos, creo. Y este amigo, mestizo de toda la vida, digamos, mexicano mestizo, pues fue a ENA a estudiar historia, creo. Y ahí dan clases de náhuatl, se metió las clases de náhuatl porque es historiador. Y un día, como muchos nietos, pues fue a ver a su abuelita un domingo, y como muchas abuelitas le dieron de comer bastante bien. Y solo por jugar y por practicar lo que estaba aprendiendo, le dijo a su abuelita Tlazocamati, que es de hace las guerras de náhuatl. Y la abuela como que paró en seco y le dijo: ¿qué dijiste? Y él, Tlazocamati, le dijo: es que esa es la lengua que yo hablo. Y él le quedó en shock total, porque dijo: ¿cómo es posible que sé tanto del bisabuelo alemán y no sé que mi abuela es indígena y que habla náhuatl? Tengo el caso de otra amiga que vive cerca de la región Mije y toda la vida ella sabe, no, soy indígena. Un día llegó una señora con una gran preocupación y su papá le empieza a hablar en Mije y él se quedó como... El caso de un amigo que va con su abuelo, él tiene como 12 años y lo lleva a un tianguis y su abuelo quiere comprar un borrego o algo así, empieza a discutir en agua y se queda así, ¿qué está pasando? Es un ocultamiento profundo operado desde el Estado de ocultar que alguien habla una lengua, porque esa es la prueba fehaciente de que el mestizaje no es más que el que indicó que ya no se salache, que no se trata que prefieras el pan y que además no hables la lengua. Ahora, eso tiene una implicación a futuro profunda y es la siguiente: si las lenguas desaparecen, ¿cómo va a saber el Estado en esa administración de bienes indígenas? Y me parece muy problemático. Ahora se está haciendo un catálogo de pueblos y comunidades indígenas. Y eso me parece como el proto de la prueba de sangre de la hipótesis. En unos 200 años, para saber inequivocadamente que eres indígena, tendrás que demostrar que desciendes de personas que pertenecen. Por lo tanto, la defensa de lo lingüístico es fundamental. Y el Estado mexicano pues no le interesa aprender la lengua, entonces queda un espacio cognitivo de resistencia, un territorio cognitivo a defender que está profundamente ligado con la defensa del territorio.
y por eso creo que los lingüísticos políticos quiero haberles convencido, y muchos de los textos que están aquí lo abordan desde muchas otras perspectivas. Entonces, estoy un poco desesperada por decirlo, porque la folclorización de lo lingüístico, el hecho de verlo solo como diversidad y no ver su potencial político, tiene implicación. Si hay pocos espacios para la lengua, pues te lo darán en poesía, pero si tú quieres meter un recurso legal que exige, ahí ya te metes en problemas. Pero igual la esposa presidenta puede celebrar muchos los fandangos de la cultura, y eso es bastante importante.